Dios bendiga a cada uno de ustedes que hicieron el esfuerzo, amén, de estar en esta hora, amén. Pues vamos a entrar, hermanos, a la palabra de Dios, hermano. Hoy tengo un tema que quiero compartirle, un tema que estuve meditando en estos días. Sinceramente estuve pensando mucho en esto que le quiero compartir. Es algo que me pone a pensar, ¿verdad? De alguna manera me pone a pensar en cuanto a nuestra manera de identificarnos allá afuera, ¿verdad? La manera como nos damos a conocer allá afuera. Y por eso, hermano, yo quiero que antes de entrar al consejo, a lo que hoy, ¿verdad?, quiero compartirle, hermano, a usted y yo, ¿verdad?, podamos centrarnos en lo que vamos a escudriñar un poquito acerca de este texto. No voy a usar más textos más que este texto, si acaso uno que otro para apoyar, pero me llamó mucho la atención este texto, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando estaba leyendo esta parte de la escritura me llamó mucho la atención para el tema, ¿verdad? Ser ejemplo de los creyentes. Ser ejemplo de los creyentes. Fíjese que nosotros debemos de ser ejemplo de los creyentes. ¿Qué entiende por esta palabra? Me gustaría que usted abriera su mente, pensara un poquitito qué significa la palabra ser ejemplo de los creyentes. Es un mandamiento que Dios nos da a través de su palabra también, pero es algo que el apóstol Pablo le dijo a un joven, ¿verdad?, que iniciaba su pastoreo, su área de ministrar en la pastoral, hablándole a Timoteo, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad?, a él: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco, ¿verdad?, que ahora eres un siervo y un siervo muy joven. Pero le encargó algunas cosas, hermano, que eso iban a ayudarle mucho en su carrera, en un ministerio, en la iglesia, pero también, hermano, en la vida de una persona que le ha entregado su vida a Cristo, que le ha entregado su vida al Señor, y le encarga que debe de ser ejemplo de los creyentes. ¿Y qué es el ejemplo de los creyentes? Bueno, aquí viene el apóstol Pablo ayudándole a Timoteo a entender de qué manera uno demuestra que es, ¿verdad?, ejemplo para los creyentes. Una persona que es conocedora de alguna área puede dar muchos ejemplos. El ejemplo, un mecánico puede darle muchos ejemplos de lo que es la mecánica. Un hombre que es pescador, ¿verdad?, puede dar muchos ejemplos, ¿verdad?, que tienen que ver con la pesca, ¿verdad? Y así sucesivamente, según los oficios que pueda haber, ¿verdad?, la gente puede dar muchos ejemplos. Pero el apóstol Pablo ahora le encarga a la gente que es cristiana. ¿Cuántos cristianos hay aquí, hermanos? A nosotros nos encarga a través de la palabra que seamos ejemplo. Tristemente, hermano, va a haber personas que no son gente que da muy buenos ejemplos. Hay gente que da malos ejemplos. Hay gente que, aunque es cristiana, ¿verdad?, da malos ejemplos. Y que esos malos ejemplos muchas veces sirven para tropiezo para otros que van empezando. Por eso el apóstol Pablo encarga a nosotros que demos los mejores ejemplos, que seamos gente que da ejemplo de un creyente. Ahora, ¿cuál es el dar ejemplo de un creyente? Y el apóstol Pablo le dice: tu ejemplo debe de ser en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe y la pureza. De ahí, hermanos, que si usted, hermano, pone en práctica cada uno de estos puntos, que no quiero ganar más textos, simplemente deshojar este texto, ¿verdad? Y mirar que tenemos, hermano, primeramente que ser ejemplo. Ejemplo. En el trabajo usted debe dar ejemplo de que es un hijo de Dios o una hija de Dios, ¿verdad? En la escuela debe de dar un ejemplo de que usted es hija de Dios. No sea aquella jovencita, ¿verdad?, o jovencito que se lleva otras ropas para la escuela.
Yo en una ocasión, ¿verdad?, encontré a una jovencita que conocí en una iglesia, allá en un área, no aquí, en un área de Twin Cities. Yo sabía que era una iglesia y vergonzosamente, pues era hija de un pastor. Y digo vergonzosamente porque ella se llevaba ropas para la escuela y en la escuela, en la high school, ¿verdad?, se quitaba las ropas con las que salía de la casa, se ponía otras ropas para andar con las amigas, se cambiaba para regresar a la casa. Y eso es dar un mal ejemplo. Nosotros tenemos el compromiso de dar buenos ejemplos. La gente va a creer al evangelio, va a creer por nuestras palabras, la va a creer a través de nuestros ejemplos. Y entonces el apóstol Pablo le dice, ¿verdad?, que sean ejemplos. Se les pide que sean ejemplos a los creyentes, a las personas que traigan, ¿verdad?, a otras personas hacia Dios, hacia Él, y que le ayuden a edificar el reino de Dios en la tierra, donde el apóstol Pablo le da el consejo a un joven, hermano, le da a un joven, para que de esa manera nosotros, hermano, podamos, hermana, atraer a esas personas a los caminos del Señor. Muchas veces dicen, para ser como el hermano fulano, no, mejor no voy. Mejor me sigo como estoy, porque si voy a ser como él, no, tú trata de no ser como él, tú trata de ser el mejor ejemplo. Y usted que ya está en el camino, trate de ser el mejor ejemplo en todas las áreas, en todas, en las que se ven y en las que no se ven. A veces es difícil, hermano, trabajar en esta área, pero la verdad es que Dios no lo podemos engañar. Y si Dios dice que debemos de ser ejemplo, tenemos que ser ejemplo en todas las áreas, no nada más en las que son visibles, sino aún en las que son invisibles, o sea que no la demás gente lo nota. Se le pide a la gente, hermano, que sea ejemplo. Grabes esta palabra, hermano, debo de ser ejemplo. Debo de ser ejemplo. Jesús dijo, deben de ser imitadores, el apóstol Pablo dijo, deben de ser imitadores de mí. Yo le voy a decir una cosa y se lo voy a decir porque considero que tengo autoridad moral, ¿verdad?, para esto. A mí sí me gustaría, mire, en una ocasión escuché este comentario. Hace muchos años dijeron, como es el pastor, son las ovejas. Como es el pastor, son las ovejas. Y sabe que muchas veces, sí tienen razón en eso. Porque a veces el pastor, ¿verdad?, quizás no es una persona muy disciplinada en muchas áreas. Y entonces las ovejas andan todas descarriadas, ¿verdad? El pastor no se disciplina y no puede disciplinar a los demás. Pero hermano, nosotros tenemos, hermano, la grande tarea de ser ejemplo. Yo quisiera, hermano, que usted un día siguiera mi ejemplo, porque tengo autoridad moral en ese aspecto, me gustaría. Que siguiera mi ejemplo, que se puede servir a Dios dando el mejor ejemplo. Que se puede servir a Dios, se puede adorar dando el mejor ejemplo, donde se ve y donde no se ve. Podemos dar el mejor ejemplo, que la gente crea y que la gente diga, yo quiero servir a Dios como ese hombre, o yo quiero servir a Dios como esa mujer, ¿verdad? En el caso de las hermanas, que usted dé el mejor ejemplo para que la gente se convenza. Pero lamentablemente tenemos entre el pueblo del Señor, dice la Biblia, que está el trigo y la cizaña, ¿verdad? Y va a haber hermanos que dan malos ejemplos, vergonzosamente. Pero la tarea no es dar malos ejemplos, sino el trabajo es, hermano, dar el ejemplo de los creyentes. Amén, amén. ¡Aleluya! El ejemplo de los creyentes. Hermana, que a ti te miren bien vestida. Y no me refiero cuando digo bien vestida, no me refiero, ¿verdad?, con marca, ropa de marca. No me refiero que te miren bien vestida como dice la palabra de Dios, decentemente y con orden. Que esa es una hermana que ¿verdad?, se da a respetar, debe ser ejemplo. Hermano, que tú seas un hermano también que das, ¿verdad?, el mejor ejemplo para tus hijos, para tu familia, para tu esposa, hermano. Nosotros somos la cabeza del hogar, hermano, y usted sabe, porque lo hemos dicho muchas veces, usted debe de darle ejemplo a su esposa. Debe dar ejemplo a los hijos, debe de dar ejemplo, ¿verdad?, aún a los yernos o a las nueras, si es que ya los tiene, que sus hijos y sus nueras, ¿verdad?, aprendan que usted es un hombre temeroso de Dios, conocedor de Dios, que nunca se atrevan a invitarle una cerveza. Mire, a mí
muchas veces me ha tocado estar en lugares que de momento llego y están tomando. Y entonces a veces de momento no falta quien diga, hey, tómese una. Y gloria a Dios por esto que le voy a decir. No falta quien diga, hey brother, ahí no le ofrezcas, él no toma. O sea, yo no me siento mal. Pero ¿sabe qué? ¿Qué digo? ¿Por qué digo gloria a Dios por esto? Porque la gente ha visto mi ejemplo. Y usted tiene que dar ejemplo. ¿Verdad? No de dejarse llevar por la corriente. Ah, de veras, me voy a tomar una, al cabo nadie me ve. Al cabo no le van a decir al pastor. ¿Verdad? Hermano, tenemos que dejar a un lado el mundo y empezar a dar el mejor ejemplo. Si queremos, hermano, que más gente venga, o si queremos que nuestros hijos crean en el Evangelio, mire qué tan importante es esto. Si queremos que nuestros hijos crean en el Evangelio, crean en lo que nosotros decimos que somos cristianos, usted, hermano, dé el mejor ejemplo y ya no se pelee con la hermana en la casa. Hermana, dé el mejor ejemplo y ya no agarre a cacerolazos al hermano. Ya no le aviente las tortillas, ahí está, traga si quieres. Eso lo miran los hijos, las hijas. Y eso es dar mal ejemplo. Luego los hijos dicen, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? Para que mi mamá y mi papá se anden peleando. Y allá en la iglesia como si nada, pero en la casa. No, hermano, tenemos que dar el mejor ejemplo. El apóstol Pablo le da este consejo a este joven, hermano, porque él considera la necesidad de que debemos de dar el ejemplo, hermano, para los creyentes. Y a este joven que apenas iba a empezar una pastoral, que iba a empezar un ministerio, le dice que ninguno te tenga en poco tu juventud, que miren que eres un joven ejemplar, que miren que eres una joven ejemplar, que puede dar el mejor ejemplo, que lucha por dar el mejor ejemplo, que ninguno te menosprecie, que ninguno te tenga en poco, hermana, porque tienes poco en el Evangelio, o porque tienes poco en el Evangelio, hermano, tú trata de dar el mejor ejemplo. Amén. Debemos de dar el mejor ejemplo, hermano. ¡Aleluya! ¿Verdad? El ejemplo, hermano, que Dios quiere que hagamos. El apóstol Pablo tenía un cariño y un aprecio, hermano, por este joven que se animó y le dice, mira, vas a necesitar ganar mucha gente para Cristo, pero vas a necesitar dar el mejor ejemplo, porque con el mejor ejemplo se logran muchas cosas. Usted trate esto, hermano, y vive esto. Vivamos un cristianismo real, hermano. Vivamos un cristianismo real, no un cristianismo de emociones. Un cristianismo real donde la gente te aprecie por lo que eres, te respeta porque das el mejor ejemplo, te aprecia porque das el mejor ejemplo, te admira porque das el mejor ejemplo, ¿verdad? Te buscan porque das el mejor ejemplo. Hermano, cuando una persona da el mejor ejemplo, sale adelante. Y él le dice, el apóstol Pablo le dice a este joven, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Y aquí, hermano, se refiere, hermano, no nada más en cómo hablas, cómo te expresas. Está diciendo en cuánto conoces de la palabra de Dios también. Muchas veces nosotros, hermano, no hemos tomado el tiempo de leer la Biblia. Y esa es una cosa que usted también tiene que practicar, dar el mejor ejemplo leyendo la Biblia en su casa. Haciendo tiempo de estudio en su casa, dando el mejor ejemplo a su esposa, que su esposa lo mire leer, que su esposo lo mire leer, que sus hijos lo miren leer. Hermano, usted dé el mejor ejemplo, porque cuando una persona lee la palabra de Dios y hace tiempo para leer la palabra de Dios, es una persona que empieza a edificar, hermano, bien su vida, bien su familia. Pero una persona que no abre la palabra de Dios para nada en todo el día, está desnutrido. Tiene muchas preguntas. Y todas las preguntas que tiene, quiere que se las responda otro hermano o otra hermana. Y si la otra hermana no lee la Biblia, tiene todavía más preguntas. ¿Por qué le he preguntado a fulano, a mangano y a perengano y nadie me sabe de decir? Y entonces él se crea su propia idea y dice, bueno, yo voy a servir a Dios a mi manera. Yo pienso que lo voy a hacer así porque, pues no, nadie me da una buena respuesta. Pero cuando la persona, el creyente, lee la Biblia, tiene todas las respuestas.
que le puedan llegar. Todas las respuestas que necesite las va a tener en la palabra de Dios. Pero debemos, hermano, nosotros, hermano, ponernos a ser el mejor ejemplo. Qué bonito, hermano, ser personas ejemplares. ¿No le gustaría a usted ser una persona ejemplar? Una persona que la gente admire, ¿verdad? Y aunque no se lo digan a usted, y no espere que se lo digan, pero que la gente a usted lo admire porque es una persona que sabe dar el mejor ejemplo. Es honesto, es leal, es fiel, ¿verdad? Es todas esas cosas que a uno le gusta, ¿verdad? Oír de uno, pero que no se los digan, pero que usted, hermano, con su ejemplo los dé. Una persona que da buenos ejemplos, hermano, que da un buen ejemplo en cómo vive, cómo habla, cómo se viste también, porque eso es importante, ¿verdad? Sí. Es importante el ejemplo, hermano, en nuestras vidas. Mayormente en la palabra de Dios, que la gente sepa, y no para que presumas, que tú sepas cosas que dice la Biblia, las palabras de Dios, y que no nada más las sepas, sino que también las pongas en práctica. Es difícil, hermano, a veces encontrar personas ejemplares. Hay gente que puede conocer mucho y saber muchas cosas, ¿verdad? Pero hay poca gente que da un buen ejemplo. Por eso a veces, hermano, a veces en lugar de ser de bendición, algunas personas sirven de piedra de tropiezo, porque los conocen en el trabajo, porque los conocen en la escuela, los conocen en la calle, y luego dicen, oh, yo conozco a fulano, y dice que va a una iglesia. Y dice que va a la iglesia, y dice que va allí, que va para allá, hermano, y qué mal ejemplo a veces algunos dan, no todos, pero fíjese que por causa de uno, dicen que todos son así. Lo malo, ¿verdad? Lo malo que por uno, perdemos todos. Por un pastor que dé el mal ejemplo, dicen que todos los pastores son iguales. Por una hermana que dé mal ejemplo, dicen que así son todas. O por un hermano que, ¿verdad?, haga mal, así son todos. Siempre se van a enfocar, hermano, en lo malo. Por eso tú procura nunca hacer cosas malas. Procura no hacerlas. Da el mejor ejemplo. En cuanto a la palabra de Dios, te va a ayudar, hermano, a que si tú lees la Biblia, vas a tener bendición, vas a tener respuestas en lo que tú ocupes, en tus preocupaciones, en tus, ¿verdad?, molestias que tengas de momento en tu mente. Cuando tú lees la Biblia, vas a encontrar que Dios tiene algo para ti, y muchas veces nos quedamos sin saberlo o sin aprenderlo porque no leemos la palabra de Dios. Sino también le dice el apóstol Pablo, sé ejemplo de los creyentes en conducta. En conducta. Hermano, ¿qué tan importante considera usted la conducta? Muy importante para el cristiano. Muy importante. El cristiano tiene que tener buena conducta. Tiene que ser una persona muy respetuosa. Tiene que ser una persona, ¿verdad?, de buen caminar, de buen conducir. ¿Qué es la conducta? Es lo que te da el prestigio, ¿verdad? Es lo que te da la fama. Aunque tú no estás buscando ni prestigio, pero es lo que te da la fama, es lo que te da un renombre, es lo que te da notoriedad, es lo que te da la popularidad, ¿verdad? O bien te puede dar ese desprestigio y ese descrédito si no das, ¿verdad?, una buena conducta. ¿Qué tan importante, hermano, es tu conducta en el trabajo? ¿Cuánto considera usted que tiene de conducta en el trabajo o en la casa? Empezando por la casa, porque ahí se empieza. ¿Cómo está su conducta de su esposo, hermano? No lo diga, pero piense. ¿Cómo está la conducta de su esposa? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo viven? Hermano, una persona que tiene buena conducta es una persona que vive de una manera limpia, honesta, ¿verdad? Y que habla y se expresa bien. Una persona de buena conducta no anda en chismes. No anda averiguando la vida de mangano y perengano. No, una persona de buena conducta marca una línea de respeto, ¿verdad? Y entonces nosotros, hermano, si queremos alcanzar gente, si queremos que la gente venga a los caminos del Señor, porque esa es la intención, hermano, de que la gente venga, de que su abuelita venga, de que su tío venga, de que su primo venga, ¿verdad?, de que su vecino venga, de que el compañero de trabajo venga a los pies de Cristo. Pero si usted es una persona de muy mala conducta, es difícil.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser ejemplo de los creyentes, dando a entender que los creyentes deben de ser gente de buena conducta. ¿Verdad que sí? Los creyentes debemos de ser de buena conducta. Debemos de ser gente que no se nos tache de rateros, de tramposos, de flojos, de irresponsables. Fíjese que en una ocasión a un pastor, creo que ya lo había contado, pero se lo vuelvo a recalcar otra vez a los que lo oyeron, ¿verdad? Y a los que no lo sabían, por ahí en una agencia, en un banco, quedó una plaza para un manager o un supervisor de ahí del banco. Había un cupo y había un hombre llamado Jorge, ¿verdad? Que ese hombre, ¿verdad?, era cristiano. Y entonces en un momento decidió renunciar a su trabajo y entonces pues tuvieron que abrir aplicaciones para que alguien tomara el lugar, ¿verdad?, como gerente de ese banco, ¿verdad? Y entonces pues había bastantes aplicaciones, pero cuando el hombre que seleccionaba las aplicaciones encontró una de un hombre, ¿verdad?, que ya lo he mencionado, ¿verdad?, que también es pastor, ¿verdad?, que se llama Chuy Olivares. Cuando él, ¿verdad?, aplicó allí y entonces encontraron su aplicación ahí, ignoraron todas las demás aplicaciones. Y entonces el hombre que seleccionaba a la gente le dijo a este hombre, Chuy, le dijo, mire, yo lo seleccioné a usted por una razón. Y entonces Chuy le dijo, ¿por qué? Porque mire, aquí antes de usted, o en esa posición que usted va a ocupar, había un hombre que se llamaba Jorge, ¿verdad? Y este hombre era cristiano. Nunca tuvimos problemas con él. Fue responsable, fue puntual, fue honesto, fue transparente, fue leal al banco y empezó a darle todas las cosas buenas de ese hombre. Fíjese que el hermano Chuy menciona que él dijo, pues ahora en qué lío me he metido, ¿eh? Porque ya tengo que cubrir los espacios que ese hombre tenía. Tengo que ser puntual, tengo que ser honesto, tengo que ser transparente, tengo que ser leal a la institución o al banco, para mejor me diga. Y entonces, hermano, se dio cuenta que es importante nuestra conducta. Cuando usted es una persona de buena conducta, hermano, nunca le falta nada. Nunca le falta nada. La gente lo reconoce. La gente, aún a los que no son cristianos, saben que usted es una persona de calidad, es una persona de buena conducta, es una persona que vive limpia y rectamente. Antes no vivíamos así. Empezamos a vivir y ahora, hermano, vivimos de una manera limpia y rectamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es importante, hermano, nuestra conducta. Es importante, es importantísimo. Por eso el apóstol Pablo le encargó a Timoteo, hermano, que fuera, aunque era joven, pero si quería seguir adelante en su ministerio, si quería servir a Dios, si quería alcanzar más gente para el reino de los cielos, tendría que trabajar en su conducta. ¿Qué es la conducta? Es todo lo que haces. Es todo lo que dices. Es todo lo que piensas, es todo lo que sientes. Cuando yo estaba haciendo esto para compartirlo con ustedes, también Dios estaba tratando conmigo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque miren lo que dice de este texto que aparece acá, hermanos, en Proverbios 20:11, dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y si su conducta fuera recta. La gente nos observa, hermano. Cuando tú dices que eres cristiano, todos van a poner la mirada en ti. Todos. Cuando tú dices yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios. Yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Todos están esperando que tú falles. Eso están mirando a ver en qué fallas. Y si no fallas, te van a hacer que falles. Hemos pasado por muchos años en esta vida, hermano, y nos hemos dado cuenta que cuando tú trabajas, hermano, entre gente que no sirve a Dios, ellos te van a querer provocar muchas veces a que le falles a Dios, que tu conducta sea intachable. ¿Para qué? Para después quererte avergonzar. Por eso, hermano, es importante que tú consideres cómo es tu conducta.
Y que Dios nos está llamando la atención de alguna manera, no nos está regañando, pero nos está diciendo, yo quiero que tú seas una persona de buena conducta, porque me representas a mí. ¿Sabe por qué a los cristianos les llamaron cristianos en Hechos? Porque todos representaban ahora a Jesucristo. Usted representa a Jesucristo. Usted representa a Dios. Dice la Biblia que somos embajadores del reino de los cielos. Un embajador es un representante y usted tiene que comportarse a la altura, a la medida de un representante de Dios, sea hombre o sea mujer. Aunque no tenga un ministerio en el templo, usted, por ser lavada con la sangre de Jesucristo, por ser un hijo o una hija de Dios, tiene que comportarse a la altura, a la medida de un varón perfecto. Dice la palabra de Dios. Debemos de comportarnos a la medida de un varón perfecto. Si hay hermanos que van a fallar, sí, pero usted trate de no fallarle. Usted trate de no fallarle. ¿Verdad? Usted trate de vivir bien. Usted trate de ser ejemplo para el que está fallando. Usted trate de vivir de una manera honesta, de una manera bien, hermano, donde su carácter, su conducta sea reconocida de una manera. Dijo por aquí un filósofo griego, hermano, que se llamaba Aristóteles, dijo, nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Y qué bonito que la gente diga de usted algo bueno, una persona de buen carácter. Tiene buen carácter esa persona, tiene buena conducta esa persona, ¿verdad? Yo apruebo lo que hace ese hombre, porque ese hombre es de buen carácter, ¿verdad? O esa mujer es de buen carácter. Es importante, hermano, que nosotros como hijos de Dios realmente vivamos como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Qué diferencia de este mensaje de la semana pasada? Pero la verdad es que tenemos que ahora mirar, centrar y ponernos los pies en la tierra y decir, realmente no es de emocionarnos tanto también, sino es también de tener una buena conducta. Es una buena conducta, hermanos. Es una buena conducta. Que su conducta no sea reprobada. Que no usted nos dice la Biblia que no sea un siervo de Dios reprobado. ¿Qué es que se siente que lo reprueben a uno? ¿Cuántas veces nos reprobaron en la escuela? A mí sí me reprobaron algunas veces, hermano. A mí sí me reprobaron varias veces. Y se siente feo, ¿verdad? Un 6 ya era reprobado. Híjole. Un 7 era un panzazo. De panzazo llegué. ¿Verdad? Un 8 más o menos, un 9, ¿verdad? Un 10 no los conocí yo los 10, hermanos. Nomás en física creo que los conocí, si acaso, pero en otras áreas, hermano, yo era muy cuatacho de los 8, ¿verdad? Y hoy el 8 nos llevaba muy bien, ¿verdad? El 7 también era nuestro amigo fiel, ¿verdad? Pero de vez en cuando encontrábamos un 6 en las notas de reprobado. Y la Biblia dice, hermano, que cuando nos estemos delante del Señor, procura no encontrarte como un siervo reprobado. Procura, hermano, que no te pongan un 5. Un 5 en conducta. ¿A cuántos nos han regañado en su trabajo por su conducta? No levanten la mano, piénsenlo. ¿A cuántos se ha llamado a la oficina? Oye, te habla el jefe. ¿Dónde? ¿Sabe? No sé, nomás dijo que te hablara. Y llegas al jefe y el jefe te dice, oye, ¿sabes qué? Te saca un asunto que tiene que ver con tu conducta. Qué triste, ¿no, hermano? Pero vamos a aprender, ¿no? De eso se aprende, ¿no? A mí muchas veces no creo que no. A mí muchas veces me llegaron a llamar a la oficina del jefe y del trabajo y decir, es que, pues tu conducta, mijito. Es más, todavía, ahora en el ministerio, un día me llamó un obispo, ¿verdad? Yo decir el nombre del obispo para que le eche el montón, hermano Mauro Rubalcaba. Me dijo, es que tu conducta, mijo. Ay, Señor. ¿Verdad? O sea, y se da cuenta, hermano, que qué bonito es que nosotros trabajemos con la conducta. Qué bonito es que nosotros podamos trabajar con la conducta. Mire, también le dice que debe de ser ejemplo de los creyentes en amor. Debe de ser creyente, hermano, en amar. ¿Amar a quién? A tu prójimo, a tu amigo.
¿Cuántos de ustedes, hermano, han puesto en práctica el amor? A ver, ¿cuántos de ustedes han puesto en práctica el amor? ¿Verdad que es difícil, hermano, poner en práctica el amor? Qué difícil, ¿verdad? Primero dice que debes de amar a tu enemigo. Y llévatelo a cenar. Y dice la Biblia que debes de amar, dice el Señor Jesús, debes de amar a tu enemigo. Practica el amor. El amor, dice la Biblia, es paciente. Ayúdeme ahí. El amor es paciente. El amor es paciente, bondadoso. El amor es, no se irrita. El amor no es jactancioso. El amor todo lo da. El amor todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. Uy, hermano, fíjese, y cuánta gente, hermano, batallamos para practicar esto. Y el apóstol Pablo tenía el consejo, hermano, de la mano dándoselo a Timoteo, diciéndole: practica el amor. Practica el amor. Practica el ser una persona amorosa. Pero mire, muchas veces no practicamos el amor con el que nos conviene. Este sí lo amo mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Este sí es mi cuatache, este sí es mi hermano. Pero hay veces que somos selectivos. Y hay gente que no la amamos como deberíamos de amarla. ¿Por qué? Porque hacemos distinción. Quizás no somos racistas, pero hacemos una distinción entre el rico y el pobre, ¿verdad? Entre el que se viste bien y el que se viste más o menos. El que trae buen carro y el que no trae un mal carro. El que anda a pie y el que anda en el pecero. El que anda de pura aventón ahí, de mano. O sea, siempre nosotros naturalmente batallamos con eso. Y la Biblia dice que debes de practicar el amor con todos. Jesús lo demostró, amó, hermano, a todos, hermano. Dice la palabra de Dios que debemos de practicar el amor con las demás personas. La Biblia dice que debes de amar a los demás. Debes de amar a los demás. Debes de ser ejemplo, hermano. Que la gente mire que tú amas a todos por igual. Ese es un buen ejemplo que tú puedes dar. Que la gente mira que tú amas, ¿verdad? A un chinito, ¿verdad? O a un ruso, ¿verdad? A un mexicano, a uno de Guatemala, uno de El Salvador, uno de Honduras, uno de Nicaragua. Que tú ames. No, pero todos quieren amar a los gringos, a los americanos, porque traen los dólares. No, usted ame a todos. Usted ame a todos por igual, hermano. Los seguidores de Cristo deben de ser ejemplos. Hermano, deben ser ejemplos de civismo. Debemos de amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por las creencias sinceras, aunque no podamos estar de acuerdo. No es apropiado ser desagradables. Hermano, tenemos que amar a las demás personas. Amén, amén. Voy a mencionar algo que a mí un día me dolió en el corazón, y lo voy a decir con todo respeto lo voy a decir, pero a mí me dolió mucho. Y creo que hasta me regañó una vez por algo también similar, pero en una ocasión yo oí un comentario hace muchos años de eso, ¿verdad? De una manera cómo se expresaban, ¿verdad? De algunas personas. Y entonces por ahí voy a decir esto con respeto, amén, porque yo sé que aquí hay gente de ese estado. Pero me dolió mucho que dijeran, ¿verdad? A nuestros hermanos oaxaquitas. Dije, ay, eso me dolió mucho. Me dolió mucho a mí. Esa expresión. No está bien, hermano. No está bien. No está bien. Que usted tache, ¿verdad? O señale con un nombre diminutivo, o como usted lo quiera llamar. Trate a la gente por igual.